son espíritu y son vida. Pero quien es digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú te diste cuidado por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que nos parezca el día en que venga la victoria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos entre hoy y el próximo lunes a terminar el curso de San Juan, si Dios quiere. Desde luego estamos en las postrimerías y nos quedábamos el último día hablando de las mujeres que acompañaban a María a los pies de la cruz. Un dato muy interesante de todo lo que se dijo es que Eusebio de Cesarea, considerado como padre de la historia eclesiástica, dice que la madre de Santiago de José era mujer de Cleofás. O sea, un dato más para hilvanar lo que estábamos viendo y cómo esos supuestos hermanos de Jesús, que aparecen en otros pasajes evangélicos, no son sino hermanos al estilo tradicional judío, que era pariente en general, porque como sabéis no tenían otra palabra para designar parentescos que el de hermano, aunque sea tío y sobrino, o primo, o cuñado, bueno, o tantísimos parentescos que tenemos nosotros. Mi sobrina nieta. ¿Quién es mi sobrina nieta? Pues la que hizo la comunión el domingo pasado. La nieta de mi cuñado Luis. Bueno, pues fijaros hasta dónde llegamos nosotros con los parentescos, ¿no? Para los judíos no es más que un parentesco, hermanos, ¿no? Entonces, esos hermanos que aparecen como Jesús, fulanito y zutanito, son hijos de esta María, que a su vez era hermana, entre comillas, parienta de la Virgen María. Pero de todo el pasaje nos interesa destacar lo que hace Jesús desde la cruz. Lo vamos a leer, donde nos quedamos el último día, que creo que es el capítulo 19, si no recuerdo mal, y vamos a leer del 26 al 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Claro, la acogió en su casa. Es sentido literal directo. ¿Por qué? Porque muerto San José, al morir Jesús, sin hermanos, se preocupa de que sea su madre acogida ¿por quién? Por Juan, su discípulo amado. Algo que sin duda tendrían hablado. Esto lo deduzco yo. Pero todo exegeta y plenamente toda la tradición ve un sentido mucho mayor, más pleno que este temporal de María. Solamente para eso quiso decir que la madre pasara lo que pasó al lado de la cruz. Por otro lado, es lógica también la expresión mujer para dirigirse a ella. Mujer en el Génesis, mujer en las bodas de Caná, mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. No encaja solo para decir Juan, cuida de mi madre, que sería la frase más o menos, ¿no? Ya Pío XII, Papa, dijo que revelaba la maternidad espiritual de María con relación a los hombres. María, madre de los discípulos, de todos, pero también dice, ahí tienes a tu madre, luego reciprocidad. Y ahora voy a coger un pasaje de San Juan Pablo II, en su famosa encíclica Redentoris Mater, o Madre del Redentor, que si no habéis tenido ocasión de leerla, os aconsejo que la leáis, porque dice unas cosas preciosas de la Virgen. Dice esto: se puede decir que si la maternidad de María respecto de los hombres ya había sido delineada precedentemente, ahora
es precisada y establecida claramente. Es significativo que al dirigirse a la madre, desde lo alto de la cruz, la llame mujer y le diga: mujer, ahí tienes a tu hijo. Con la misma palabra, por otra parte, se había dirigido a ella en Caná. ¿Cómo dudar que especialmente ahora, en el Gólgota, esta frase no se refiera en profundidad al misterio de María, alcanzado el singular lugar que ella ocupa en toda la economía de la salvación? Cuando está en la cruz, no sin designio divino, Jesús proclama: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Este ahí abarca y llega a cada hombre, a cada uno de nosotros. Unida en la estirpe de Adán con todos los hombres, más aún, es verdaderamente madre, y esto sí tiene mucho peso, de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciese la Iglesia de los cielos. Es decir, Cristo cabeza, nosotros miembros. Esto es una verdad de fe. Madre de Cristo, madre del cuerpo místico. Seguimos. La sed de Jesús, como la de todo humano que ha perdido mucha sangre, era sed. Sed de verdad. Sed real de agua. Seguro que pasaría de los 39 grados de fiebre. Y después de esto, mejor lo leemos, el 28 al 30. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: todo está cumplido, y inclinando la cabeza, expiró. Esto es, todo está cumplido. Y esta sed debía de ser abrasadora. El Salmo 22 dice: está seco mi paladar como una teja, mi lengua pegada a mi garganta. Creo que la leímos algún día de esto de atrás. Bueno, pues, chocante. No se quejó de la brutal flagelación, ni de la terrible coronación con 1000 heridas sangrantes de las espinas en su cuero cabelludo. Y sí dice: tengo sed. Por cierto, estaba en la Escritura que su sed sería abrevada con vinagre. Para los que tomáis nota, está en el Salmo 69. Y dice: veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre. Y con este cumplimiento también revela Juan, el evangelista, que la divinidad de Jesús, que sus sufrimientos son reales, son de verdad, es su naturaleza humana a la que sufre, aunque esté unida a la divinidad, y sufre tormentos realmente físicos y psíquicos como cualquier personita de nosotros. Pero no menos revela sed de almas redimidas, pues una vez hubo cumplido todo cuanto el Padre ordenó, entregó su espíritu. Los sufrimientos de Cristo son un abismo al que jamás hombre alguno podemos ni siquiera acercarnos, ni atisbar. Pero no entregaría el espíritu, es decir, no moriría hasta que todo se cumpliese. Luego, por más tormentos que fueran suficientes para matar a un hombre, de un aguante más que físico, no lo podían ser para Jesús hasta haber pagado todo. Los pecados de cada hombre de toda época, los pecados de todos los hombres. Dice la primera carta de Pedro 2:24, leo para abreviar, porque nos queda hoy y el lunes que viene de curso, parecía muy largo y se nos ha quedado corto, ¿no? Él mismo, dice Pedro, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que vosotros fuerais sanados. Esto dice San Pedro en su primera carta. Solo entonces entregaría su espíritu, moriría. Misterio divino. ¿Por qué? Porque si sabemos que el hecho de haber tomado nuestra naturaleza y con ella haber dicho Padre, perdón, hubiera bastado,
Para Dios todo sería posible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues es digno de por lo menos meditarlo, ¿no? Dios es amante. Dios no puede sufrir en cuanto a Dios. El empeño de todo amante es que el amado sepa, conozca, crea con la intensidad del amor que le tiene el que le ama, el amante, ¿no? Solo con esas muestras de amor en su propia carne podía el hombre comprender todo lo que Dios le ama. Y como en cuanto Dios no puede sufrir, la segunda persona se encarga y muestra el amor de la mejor manera que el hombre puede captar. Así se explica una cita que vimos al comienzo del curso. Volvemos atrás y buscamos 3:16 de Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. Bien dijo San Agustín, Cristo no fue necesario, sino para enseñarnos el amor. Cuando Jesús expiró, faltarían menos de 3 horas para la puesta del sol, con lo que comenzaría el sábado, la gran fiesta de la Pascua de los judíos. Tenían, por tanto, que darse prisa en bajarlo de la cruz, arreglar el sitio, el cadáver, y luego volver al cenáculo antes que se haga de noche. Pero los cadáveres no podían quedar según la ley judía. Es Deuteronomio, pero lo voy a leer yo por Ardelia. Deuteronomio 21, 22, 23. Si un hombre es condenado a morir colgado por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado, y vosotros no debéis convertir en impura la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar en propiedad. Repito, para los que tomáis nota, Deuteronomio 21, 22 y 23. Y a Jesús le habían ejecutado como reo de la pena capital, por lo que los judíos pidieron romper las piernas para que muriesen, que por otro lado, y así lo atestigua Orígenes, desde el siglo III, pues podrían durar en cruz así varios días. Leemos 31 a 34. Como era la víspera de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues era un día muy solemne, los judíos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaron. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua. Sangre y agua. Para solucionar esos problemas, los romanos usaban pues, como unos tacos, unas clavas de madera, con las que rompían las rodillas de los crucificados, y al no poder tomar apoyo de los pies para que suba el pericardio y coger un aliento de aire, ya se quedaban sin recursos como para poder seguir respirando. O sea, fijaros qué crueldad, pero era a lo que recurrían para que se murieran, ¿no? Un crucificado no muere si no se le parten las piernas, decían tasativamente. Y como Jesús ya estaba muerto, el soldado atravesó su pecho con una lanza y salió sangre y agua. Sacrificio del Cordero, sangre que salva, y agua, símbolo del Espíritu Santo, agua que purifica. Y los santos padres vieron siempre desde el principio, simbolizados aquí, de la herida del costado de Jesús, el bautismo y la Eucaristía. Y se cumplía la Escritura, no le quebrarán ningún hueso, por otra parte. Y por otro lado, mirarán al que traspasaron. Leámoslo, 35 al 37. El calavera atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura.
no se le quebrará un hueso. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. ¿Cómo se nota aquí que San Juan es el coche Jehová? Como yo digo muchas veces, es el último evangelista y narra datos y detalles que no encontraríamos en ningún otro. Muchísimo. Es igual que a los sinópticos, ¿no? Pero hay otros muchísimos detalles de Juan que no podemos encontrar más que en San Juan. José de Arimatea tuvo el coraje de pedir el cuerpo de Jesús y aprovechando que allí tenía cerca un huerto con sepulcro nuevo y Nicodemo, por otra parte, que se presentó con 30 kilos de mirra y aloe y no a su gusto, por las prisas, arreglaron lo mejor que pudieron al cadáver, pero las mujeres, con la intención de volver más despacio, pasado el sábado, tenían previsto venir a embalsamarlo bien. Leámoslo, del 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Perfecto. Fijaos en estos dos, yo diría valientes porque sí, José de Arimatea y Nicodemo. Cómo recoge lo que hace en la obra de caridad de enterrar a este judío, aunque oficialmente hablando fueron sus enemigos, formaban parte del Sanedrín, y son los que tienen el coraje de dirigirse al que mandaba, al procurador, a Poncio Pilato, y pedir permiso para hacer esto, ¿no? Digo esto por cuenta mía, pero para que lo pensemos un poquito, porque a veces todos los personajes de la Pasión nos pueden incluso pasar desapercibidos. Y hay mucho que buscar dentro de la Pasión. Y con esto vamos a pasar al penúltimo capítulo de este precioso Evangelio, donde vamos a ver con detalle la resurrección de Cristo. Y, una vez más, Juan aporta nuevos datos de aquel acontecimiento. Y alguien dijo, los hechos mejor testificados de la historia humana son los que el domingo siguiente a la crucifixión y el entierro del crucificado, su tumba estaba vacía. Los enemigos, queriéndolo ocultar con sobornos, los amigos creyendo que habían robado el cadáver, nadie puede explicarlo, pero él no estaba. Empezamos leyendo este capítulo 20 y leemos los 3 primeros versículos, 20 del 1 al 3. El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo. Y fueron al sepulcro, ¿no? Hacia el sepulcro, los dos juntos. Perfecto. Pues bien, pronto comenzó a aparecerse y dar instrucciones a los suyos. Sabemos que estuvo con ellos durante 40 días, que fue visto por muchos, y una vez, como dice San Pablo, tomar nota de esta cita, que esta no os la puede rebatir nadie. 1 Corintios 15, 6, que fue visto por muchos, y como dice San Pablo, por más de 500 hermanos que podían testificarlo.
Ahí sí que no hay trampa ni cartón. Porque, bueno, a ver, los apóstoles, ¿qué van a decir? Y los amigos de los apóstoles, bueno, las mujeres, y podríamos encontrar excusa para todos. Pero mira, 500 paisanos, que por las buenas viven todavía, y podéis preguntarles a cualquiera de ellos, os darán testimonio de la resurrección. Vamos a ver lo que Juan nos cuenta. Hemos oído que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún de noche. ¿Quién es esta María? Sabemos que había sido una gran pecadora, lo dice Marcos. Jesús, después de resucitado, al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Esto lo cuenta Marcos. Es un dato más, ¿no? No es del mismo Juan, pero viene a enlazar con lo que cuenta San Juan. ¿Sería esta la misma de la que nos habla Lucas en casa de Simón el fariseo? ¿Es María, hermana de Lázaro, que unció a Jesús en Betania? Puede que nos haya pasado por la cabeza este pensamiento. Pues sabed que la Iglesia, en la liturgia oriental, es decir, los hermanos ortodoxos de Grecia, de Rusia, o sea, lo que son los ortodoxos, en la Iglesia oriental, distingue claramente estas Marías, no así la occidental, que en ocasiones las identifica. Y digo en ocasiones porque no es una opinión unánime. ¿Y de dónde viene la identificación? Pues proviene principalmente de la piedad popular y del arte cristiano. Leyendo no hay base para identificarlas. La de Lucas es una mujer pública arrepentida, la Magdalena también pecadora, que fue posesa, curada por Jesús, y que ayudaba económicamente a los apóstoles, una mujer impetuosa, y algunas mujeres que había librado de espíritus malignos. Y entre ellas estaba María, llamada la Magdalena, de la que dice, en el capítulo 8, versículo 7, de la que habían salido 7 demonios. María, la hermana de Lázaro, tampoco cuadra. En cambio es contemplativa, es tranquila. Dice Juan en 10:39. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies de Jesús escuchaba sus palabras. Vemos el talante de María, la hermana de Lázaro. Lo impresionante es que Jesús, tras la aparición a su madre, que esa no cuenta, o si os pregunto ahora si cuenta, ¿a quién creéis vosotros que se apareció primero Jesús? A su madre. Joder, que lo habéis contestado todos a la primera, ¿no? Es de cajón, es de, vamos, obvio, ¿no? Se aparece a la Magdalena para llevar la buena nueva. Eso era para María. Y es impresionante que la primera buena nueva sea a una pecadora arrepentida. Lo que cuenta es el amor. Lo anterior, olvidado. Algo que, por cierto, había profetizado Ezequiel en el lío. ¿La conocéis también? Podéis leerla. Ezequiel 18, 21, 22. ¿Lo encontramos? Ezequiel. Ezequiel 18, 21 al 22. A lo mejor este no lo he dicho. Ezequiel 18, 21 y 22. Ese es. Si malvado se retrae de su maldad, guarda todo por sus propios pecados, hace lo que es recto, justo y la cual se le ha juzgado según su conducta. todos los pecados que cometió serán recordados. Correcto, ¿no? El malvado, si se aparta de todos los pecados,
y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá, no morirá. No volveré a acordarme de lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Antiguo Testamento, profeta Ezequiel, que parece que no lo acaban de decir el último Papa. Ya desde el Antiguo Testamento. El interés por él, aunque siendo el muerto, el arrojo, el valor, dice San Agustín, cuando los hombres marcharon, un efecto más fuerte mantuvo el sexo débil fijo en el mismo lugar. Fue sola, fueron varias juntas, aunque Juan narra el hecho, así por ser ella la que corrió a avisarle, leemos del 3 al 10, Pedro y el otro discípulo salieron ahí del capítulo 20, donde estábamos. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron a sepulcro. Corrían dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro siguiendo. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino pegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús había resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Los discípulos regresaron a casa. Este pasaje hace que pensar, porque fue entrar y ver lo que vieron como para creer en el acto. Bueno, primero se ve la deferencia por parte del más joven, de Juan, que corre más que Pedro, llega antes y no entra. Se queda parado, llega Pedro y ya entra. ¿Y qué ven? Habéis oído, incluso aquí hemos dado alguna conferencia sobre la sábana santa. Sabéis que la sábana santa no es objeto de fe. Cuidadito, esto que nos quede claro, siempre. Pero es un testimonio valiosísimo que la ciencia se ha encargado de demostrar. No voy a hablaros ahora con detalle de la sábana santa. Sí, como se enterraba entre los judíos. Si aquí se ponía el cadáver, era de atrás adelante, o sea, a lo largo, para entendernos, no a lo ancho. Con lo cual, tendríamos una mancha posterior en un lado de la sábana santa y una mancha anterior, o sea, aquí la sábana ha cubierto por la espalda y aquí la sábana ha cubierto por el frente, ¿no? Si analizamos por otro lado los sinópticos, vamos a ver cómo pudo darse este detalle de la resurrección y del trasiego de la Magdalena, de los discípulos. Lo vamos a ir analizando a la vez con los sinópticos, ¿no? Pues bien, lo que vieron es que el sudario, lo de la cabeza, estaba aparte, dobladito. Y lo otro, pues algo así como ¡paf! Y deja una impronta, desaparece de la sábana sin abrir la sábana ni retirar la sábana, y tanto la parte de abajo como la parte de arriba se queda desinflado. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se va. Mateo dice que las mujeres salieron al alborear el día. Marcos dice que a la salida del sol. Lucas dice muy de mañana. ¿Qué pudo ser? Pues que al salir juntas, aún de noche, fueran a comprar, así lo dice Marcos, aromas, y llegaron ya salido el sol. Ven el sepulcro vacío, y Magdalena, más impetuosa, después de llegar antes que ella, corre a Pedro y a Juan. ¿Por qué llegan las otras después? Porque tienen que esperar a que abran los atrios
perfecto. Ni terremoto que pueda doblar un sudario, ni para nada, ¿no? Juan dice que vio y creyó, y que empezó a comprender las Escrituras, añade, ¿no? Interesante, que las conocía, pero no las entendía. Textos y más textos, pero su interpretación real no los había recitado, lo dice el Salmo 16. Y vemos cómo narra Juan la aparición a María Magdalena, preciosa por otra parte. Vamos a leerlo. De este capítulo 20, leemos del 11 al 18. María se quedó fuera junto al sepulcro llorando. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuní, es decir, maestro. Jesús le dijo: suéltame, que aún no he subido al Padre. Anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre, con mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a decir a los discípulos que había visto al Señor y a anunciarles lo que Él le había dicho. Lo que Él le había dicho. No sé si recordáis el discurso de la cena, esa hora de las confidencias, que yo os decía: ya no os llamo siervos, sino amigos. Pues ahora, no lo ha leído Carmen, dice: di a mis hermanos, que es proclamar familia, pero aclara inmediatamente por el contexto: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice la primera carta de Juan que Jesús es hijo natural y Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por Él. Pero por Él participamos de su naturaleza divina. Somos hijos de lo que leíamos en el prólogo, lo recuerdo, al principio del curso. Pero a quienes lo recibieron y creyeron, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza, ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Ciertamente, así Dios y Padre, pero no de la misma manera. Pero también nos revela Jesús que Dios es el mismo para Él que para nosotros. Y sigue diciendo: suéltame. Y puede ser que al animarla a que le suelte los pies, porque aún le verán y estará con ellos 40 días, pero que Juan cuente esto al cabo de tantos años, nos inclina a creer que la frase contiene algo muchísimo más denso. Jesús resucitado es el mismo, y dirá a veces que yo soy, pero siendo él mismo, ya goza de las cualidades del cuerpo resucitado, del cuerpo glorioso, del cuerpo transformado. Su resurrección es primicia para los resucitados. Y está alto, vamos, no sé hasta cuándo, el Nuevo Testamento de decirnos que esto es así. Particularmente en la primera carta a los Corintios, en que Pablo lo cuenta todo, y dice sobre todo eso, que no todos seremos resucitados, sí transformados, inmortales. Jesús pues ya no, como advirtiendo que el trato, la forma de intimar que María hace al sujetarle los pies, ha de ser otra. Ha de ser el trato con Él, la fe, el trato con otros ojos, los ojos del alma. Y eso lo veremos más claro en las últimas de las apariciones, a ver, de entre todos los apóstoles que están allí en la pesca milagrosa del último día, que será lo próximo que veamos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿quién es el que dice que es el Señor? ¿Qué ojos son los primeros que han visto eso? Los ojos del alma, los otros del joven Juan. Pero lo vamos a dejar aquí, primero porque la hora se nos ha ido, y segundo porque así dejamos algo para el próximo día.
terminaremos de narrar la resurrección. Dime, Una consulta. que sea fácil. ¿Por qué el sudario está doblado y los demás, lo demás tirado? Porque el sudario se lo quita el propio Jesús. O sea, no tiene que salir con él corriendo como Lázaro, con las vendas, ¿no? ¿Tú qué harías lo primero? Te quitas lo que te está envolviendo esto y lo dejas aparte. Pero esto es lo que dice... ¿Significados? ¿Perdona? ¿Tiene algún significado? Sí, el que se produjo una resurrección gloriosa de una manera impensable, incapaz de entender por ningún ser humano. O sea que todo lo que cuentan los enemigos de Jesús a propósito de que han venido a rodar el cadáver, no sé qué, tal, es todo falso. Por otra parte, ¿cómo iban a testificar estos que se quedaron allí al cuidado si dijeron en primer lugar que estaban dormidos? Si estaban dormidos, ¿cómo se enteraron que se lo llevaban? ¿No? Es un dato más de que la resurrección basta analizar los textos con objetividad para decir esto no cuadra con esto. Esto tuvo que ser así. Y así lo ha creído siempre la Iglesia. ¿Ok? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra final la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él reconoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la verdad.